Manuel Cigüeñas es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Sí, claro que sí, Eduardo. Claro, vamos a tener en consideración a aquellas personas que han completado el formulario y también los asistentes, no te preocupes. Bien, continuamos entonces con este pequeño extracto para conocer un poco más a nuestro docente. Les comento también que se desempeña como especialista en Cloud Solution Specialist en SDS Group. Nuestro docente también se encuentra certificado en el programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por EADA Business School. Cuenta con una diplomatura de estudios internacional empresarial en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por la Universidad Católica en Perú. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas. Nuestro docente también ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. Cuenta con más de 10 años de experiencia en lo que son proyectos de investigación de mercados, data science y business intelligence. Además, comentarles también que ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, en este caso organizado por la ALACIP, en las ediciones de Uruguay y México, dictando el curso de Análisis Computacional de Textos. Desde el lado académico, comentarles que ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a text analysis y social network analysis para el Fondo Editorial de la Universidad Católica. A su vez, ha trabajado también en el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de esta universidad, donde se brindó un espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Por último, comentarles sobre las certificaciones que posee, de las cuales podemos destacar Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, entre otras. Bien, estimados, esto es todo de mi parte, por lo que ahora le brindo el pase al docente para que pueda dar inicio. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si se logra oír bien, María. Por favor, ¿me confirmas? Sí, se logró ir bien. Ok, gracias. Bien, vamos hoy en la sesión de hoy vamos a trabajar eh, de Deep Learning, cómo aprenden las máquinas. Y en realidad lo primero es que debemos entender, ubicarnos un poco en el contexto sobre los modelos de redes neuronales y hagamos un poco de historia referente a los modelos de redes neuronales. Referente a los modelos de redes neuronales, hay que mencionar que si bien, em, digamos, hablar de deep learning, hablar de inteligencia artificial, digamos, es reciente, pero en realidad esto ya viene desde hace bastantes décadas, viene ya desde la década de los 40 del siglo pasado. Estamos prácticamente a 2 décadas más de cumplir ya 100 años desde que se empezó a trabajar en los modelos de redes neuronales. Bien, entonces, no es algo, en la matemática como tal, no es algo nuevo, ¿sí? Sin embargo, su implementación en soluciones del mundo real sí es nuevo. Y ustedes dirán, Manuel, pero ¿por qué si la matemática detrás de los modelos de inteligencia artificial ya lleva décadas? ¿Por qué es reciente su aplicación? ¿Por qué recientemente estamos hablando de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? El más popularizado, pero de otras, o de servicios cognitivos que actualmente muchas empresas están, digamos, proporcionan dentro de los servicios de computación en la nube que ellas ofrecen, ¿no? Como Microsoft, Google, Amazon. Por ejemplo, si ustedes quieren un servicio para reconocimiento facial, Microsoft tiene su servicio de reconocimiento facial, es Face. Si quieren un servicio de
de, digamos, para traducir idiomas. También Microsoft, Google, em, Amazon tienen los servicios para traducción de idioma. Entonces, ¿por qué recientemente estamos hablando de, digamos, de aplicaciones reales si ya llevamos décadas? Digamos, se ha realizado todo este planteamiento matemático de estos modelos. ¿Por qué creen ustedes que se ha dado, digamos, todo un invierno en cuanto a la inteligencia artificial y, digamos, el deep learning específicamente, hablando del campo de las redes neuronales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que impidió su, digamos, su aplicación práctica durante varias décadas? Un poco como para interactuar con ustedes, chicos. ¿Qué creen ustedes que ha, digamos, impedido eh, esa implementación práctica del Deep Learning como tal? Pueden participar cualquiera, ¿ah? Jesús, Alejandro, Andy. A ver, por acá. No había la capacidad de cómputo adecuada, nos dice Marco. Bien. Sí, en realidad la respuesta de Marco es correcta. En realidad no existía la capacidad de cómputo adecuada. En los modelos, por ejemplo, si nosotros empezamos a enlistar todos los modelos que actualmente utilizan el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, esta máquina de soporte vectorial de la década de los 90, los modelos supervisados, ¿no? Está el deep learning, ¿no? También, que viene desde la década de los 40, pero sin embargo, bueno, ha existido durante estas décadas algunas mejoras en cuanto a la matemática detrás de estos modelos. Está también, por ejemplo, los modelos no supervisados, por ejemplo, como K-MEMS, que surgen en la década de los 70, ¿no? Entonces, estamos hablando de modelos que, digamos, no son de uso, digamos, su matemática, el desarrollo de los principios matemáticos detrás de estos modelos no es reciente, ¿sí? Ya tiene varias décadas como tal. Pero bien, lo que dice su compañero es correcto. En realidad, el deep learning como tal tuvo toda una época que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial. Así se le llama a a todas esas décadas, hasta inicios del año 90, ¿no? Todo ese, digamos, todo ese periodo se le conoció como el invierno de la inteligencia artificial. Y su principal impedimento es que detrás de los modelos como tal existen cálculos matemáticos. ¿Sí? Cálculos matemáticos que los ordenadores de esos tiempos obviamente no podían realizar. Y como tal, las tareas de cálculo va a depender del tipo de modelo. Hay modelos cuya simplicidad matemática hace que su implementación o, digamos, el consumo de recursos de cómputo sea mínimo. Sin embargo, hay modelos que por su propia complejidad matemática implica que los recursos de cómputo sean mayores. Bien, entonces, dicho esto, en realidad, este es el punto esencial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial como tal, el componente el desarrollo de la matemática detrás de los modelos de redes neuronales, ya viene de muchas décadas atrás, pero es con el desarrollo de infraestructura tecnológica, como tal, infraestructura de cómputo, con el cual se puede llevar a la práctica, ¿no? Hoy hay una compañía, por ahí si de pronto alguno de ustedes sabe, hay una compañía que, digamos, centra o es el monopolio en cuanto a infraestructura para inteligencia artificial. Esta compañía es Nvidia. De repente alguno de ustedes ya han escuchado hablar de esta compañía, Nvidia, ¿no? Aquí está. Este es su página, liderazgo. Aquí está, ¿no? Esta es la página como tal. Es una empresa que como tal tiene el liderazgo a nivel mundial de desarrollo de infraestructura y sobre todo ellos trabajan con GPU, ¿no? Ellos han desarrollado los GPU. Hay algunos que son especial para inteligencia artificial, por ejemplo el Titan RTX, ¿no? Es un tipo, aquí está, es un tipo de GPU, esta NVIDIA Titan RTX, ¿no? Es un tipo para poder desarrollar
estos proyectos de inteligencia artificial, machine learning, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden encontrar, aquí les voy a compartir un enlace si quieren revisarlo a mayor detalle, sobre, digamos, el desarrollo que ha tenido esta empresa, obviamente ha llevado al boom de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, gracias a esta infraestructura que nos va a permitir realizar los cálculos necesarios, es que ahora tenemos precisamente todo este avance en inteligencia artificial y toda esta revolución. Y gran parte de estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos que han sido entrenados para dar soluciones de negocio en el reconocimiento facial, en la traducción de idiomas, en la IA generativa como tal, digamos, el modelo que está son los modelos de redes neuronales, ¿no? Y básicamente lo que busca este modelo de red neuronal es imitar el comportamiento humano, el proceso de aprendizaje humano. Por eso por acá he colocado algunos campos donde actualmente se viene implementando, digamos, ¿no? Tenemos Deepface de Facebook y otras tecnologías más que han sido, otros servicios como tal que han sido desarrollados gracias a este desarrollo tecnológico. Bien, y el componente como tal de una red neuronal es este, ¿no? Este es el componente de una red neuronal eh, como tal, cómo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y partamos de la idea de que una red neuronal busca realizar la etiqueta de clases predichas. Estas etiquetas de clase pueden ser imágenes, pueden ser documentos, puede ser incluso la clasificación de un dato binario, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a poder utilizar en diferentes campos, ¿no? Por eso es que el deep learning como tal es utilizado en diferentes campos de la inteligencia artificial, en computación visual, en procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y digamos, es un, es un modelo, la matemática y las librerías desarrolladas ha sido de soporte para el desarrollo de modelos como tal en los diferentes campos de la inteligencia artificial. Bien, entonces el objetivo como tal es la etiqueta de clases predichas. ¿Ok? Entonces ustedes me podrán decir, profesor, por ejemplo, yo quiero clasificar imágenes. Ok, para la clasificación de imágenes, entonces tendríamos que realizar el entrenamiento de alguna red neuronal convolucional, ¿verdad? Para la clasificación de imágenes. Profesor, quiero clasificar documentos, ¿no? Profesor, quiero identificar, por ejemplo, en una empresa a los clientes que tienen riesgo o por ejemplo, a una transacción con riesgo de fraude. Quiero identificar esas transacciones con posible riesgo de fraude para que el sistema bloquee las transacciones. Entonces, todos estos problemas de negocio, y ustedes seguramente ahora vienen pensando en otros más, ¿no? La idea, la charla de hoy es bastante acotada, ¿no? Tenemos un espacio de 45 minutos para la charla y 15 minutos para desarrollar algunas consultas. Pero seguramente ustedes actualmente tienen, digamos, están pensando en muchos otros campos de aplicación. Pero bueno, estos son digamos, los más clásicos que podríamos mencionar. Bien, entonces una red neuronal tiene, para tener un mejor ejemplo, este es un modelo de red neuronal de una capa, ¿verdad? Pero los modelos de redes neuronales normalmente en el aprendizaje, en el deep learning, en el aprendizaje profundo, está basado en múltiples capas, ¿no? Esta es la arquitectura de una red neuronal multicapa. Entonces, ¿cómo funciona un modelo de red neuronal como tal? Primero tenemos valores de entrada, ¿sí? Los valores de entrada obviamente son los valores que correspondan a variables, ¿sí? Valores de entrada. Tenemos coeficientes de peso o coeficientes de ponderación, que la tarea como tal de estos coeficientes de ponderación es, como su propio nombre indica, ponderar los valores ponderar los valores de entrada, ¿bien? Y pondera estos valores de entrada al modelo de red neuronal, de manera tal que en cada una de las capas, normalmente nosotros vamos a tener una capa de entrada, una capa de salida,
y capas ocultas. A veces una capa, dos capas, tres capas ocultas, ¿no? Pero siempre la arquitectura de una red neuronal multicapa es esta, ¿sí? Una capa, capa de entrada, la última capa, que es la capa de salida, y luego tenemos la capa, las capas ocultas, ¿no? Que puede ser una capa, dos capas, tres capas, pueden tener múltiples capas ocultas. Bien, y precisamente acá justamente se indica de que cuando hablamos ya de, digamos, de un aprendizaje en un modelo de red neuronal multicapa, hablamos precisamente del aprendizaje profundo, ¿no? Que es a lo que se refiere el deep learning. Bien, entonces, digamos que si quisiéramos definir la arquitectura, es esta, ¿sí? Esta es la arquitectura de una red neuronal. Lo que debemos agregar a esta arquitectura de red neuronal para llamarla una red neuronal multicapa y hablar de aprendizaje profundo, precisamente es hacer mención de la capa de entrada, la capa de salida y las capas ocultas. Esto es importante porque cuando ustedes entrenan un modelo de red neuronal, el modelo de red neuronal les pide cuántas neuronas tendrá la capa de entrada, cuántas neuronas tendrá la capa de salida y cuántas neuronas tendrá la capa oculta. ¿Sí? Miren, yo les voy a mostrar un código en Python porque la idea es que ustedes puedan entender de manera esencial cómo trabaja un modelo de red neuronal. Y aquí en este modelo de red neuronal, por ejemplo, se le está dando, estas son aquí, dice Hayden, se refiere a las neuronas en cada una de las capas, ¿no? Esto lo podemos modificar, pero por ejemplo, esta es una red neuronal, estas serían las neuronas de la capa de entrada, estas serían las neuronas de la capa de salida, ¿verdad? Y esta red neuronal, por ejemplo, tiene cuatro capas ocultas. Y estos serían el número de neuronas para cada una de las capas ocultas. ¿Sí? Entonces, en la función que ustedes usarían para entrenar el modelo como tal, tendrían que definir cuántas neuronas lleva cada una de las capas, tanto la capa de entrada como la capa de salida, como las capas ocultas. ¿Estamos? Bien, este es un punto importante, por eso les mencionaba que, por eso les mencionaba tener en consideración cuando ustedes hagan el planteamiento de su modelo de red neuronal, ¿no? Que lo veremos más adelante, en unos minutos. Ahora, en cuanto a este punto también es importante, seguramente ahora mismo ustedes se están preguntando, profesor, ¿y por qué 120? ¿Y por qué no? O sea, no hay criterios para poder establecer el número de neuronas por capa. Sí, claro, ahí yo le he colocado a a todas las capas un mismo número de neuronas. Pero como tal, sí hay criterios para poder tener un número específico de neuronas. Y además, más allá de criterios, también existe optimización de los parámetros del modelo de red neuronal y el número de neuronas, es decir, identificar el número de neuronas óptimas por capa, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que identificar cuántas neuronas de manera óptima, eh, se van a trabajar por capa, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Primero, entendamos un poco la arquitectura de una red neuronal. Ahora, otro punto importante que ustedes han visto es que hay una función de entrada de la red, hay una función de activación, ¿sí? Hay una función de escalón unitario, ¿no? Hay las funciones de activación como tal. Entonces, estas funciones de activación como tal nos van a permitir hacer el modelado de la red neuronal. Existe la función tangente hiperbólica, la función escalonada, existen una serie de funciones eh, que nos va a permitir modelar la red neuronal. Por eso que ustedes van a encontrar aquí un parámetro que dice activation, ¿no? Se refiere a la función de activación. Obviamente, si ustedes cambian este valor del parámetro de función de activación, va a realizar un modelamiento diferente, ¿no? Porque cada función de activación tiene una matemática diferente. Bien, hay funciones de activación. Profesor, ¿y de qué depende qué función de activación vaya a utilizar para mis datos, ¿no? O pueda utilizar para mis datos. En realidad, esto va a depender también de tus datos, ¿no? Con qué tipo de datos estás trabajando, por eso este también es un parámetro que se debe optimizar. Es decir, debemos buscar qué parámetro es más óptimo para poder definir la función de activación como tal.
No es este parámetro básicamente es como un ID, ¿no? Un nombre que le vas a dar al modelo. Este es el tipo de distribución que tendría tu variable que buscas modelar, ¿no? Esta es una semilla y estas son las épocas, que son las iteraciones que realizaría el modelo de red neuronal. Entonces, digamos que estos son los componentes esenciales y a partir de ahí, a partir de la función, del uso de la función de activación que nosotros vayamos a utilizar, vamos a definir una salida a los datos ingresados. Esta salida es una probabilidad, ¿sí? Todo modelo, ¿ah? Todo modelo, porque muchos piensan que cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, probablemente algunos piensan de que el modelo ya te da la etiqueta a cuál pertenece. Por ejemplo, ustedes, digamos, ¿no? Ingresan al modelo de red neuronal, ingresan digamos, vamos a suponer un modelo de red neuronal que han entrenado un modelo de computación visual, ¿sí? Para que identifique a qué animal corresponde una imagen. Vamos a suponer eso. Bien. em, el modelo de red neuronal, ustedes ingresan una imagen, ¿no? Supongamos que esta imagen sea la de un perro, ¿verdad? Y el modelo de red neuronal te dice, te clasifica, ¿no? Si es realmente un perro o no. Pero en realidad lo que el modelo da es una probabilidad de ser un perro. ¿Sí? Y así como da la probabilidad de ser un perro, también da la probabilidad de ser otros animales, ¿no? Por ejemplo, el modelo de red neuronal te puede decir perro, un 0,88, gato, un 0,12, ¿sí? Y digamos, lobo, un 0,10. Entonces ustedes dirán, ok, profesor, tengo la probabilidad de 0,88 de ser, ay, discúlpeme, acá me equivoqué, 0,78 sería, voy a editarlo acá. 0,78, ahora sí. 0,78 de ser perro, 0,12 de ser gato y 0,10 de ser lobo. Bien, entonces esos son los valores de probabilidad. Ahora, estos valores de probabilidad dados luego se tienen que categorizar. Entonces, este valor de probabilidad se categoriza y, por ejemplo, toma la categoría de perro. Dado un valor de probabilidad, hay una función que la va a categorizar. Pero finalmente lo que te dio el modelo son probabilidades. ¿Sí? Digamos que ustedes hayan entrenado un modelo para clasificar entre perro, gato y lobo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si ustedes ingresan la imagen de un perro, le va a decir qué probabilidad es de ser es que esa imagen sea de un perro, qué probabilidad es la que sea la de un gato, y qué probabilidad es que sea la de un lobo, ¿no? Entonces, y la suma de estas probabilidades debe ser igual a 1. ¿Sí? La suma de estos valores de probabilidad deben ser igual a 1. Entonces, detrás de un modelo, digamos, detrás de la matemática, detrás del modelo como tal, del resultado que ustedes van a obtener, e incluso, ¿no? En sus procesos de verificación facial, también, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, activan digamos, el reconocimiento facial como tal, em, cuando ustedes, por ejemplo, van a desbloquear su celular, hay un modelo que obviamente hace el reconocimiento, ¿no? Y como tal, ese reconocimiento tiene una puntuación, ¿sí? Y dada la puntuación, la va a clasificar como tal y te va a permitir el acceso o te va a denegar el acceso digamos, al, al móvil, ¿verdad? Entonces, así funcionan los modelos. Y como tal, obviamente, utilizando obviamente los modelos basados en redes neuronales, y una vez obtenida la etiqueta, ustedes ya toman algún tipo de decisión. Y en este caso, los sistemas que utilizan inteligencia artificial en base a la etiqueta toman una decisión. Por ejemplo, y estamos hablando del campo de la inteligencia artificial en general, ¿ah? Solo que aquí nos estamos centrando hoy en la charla de explicar digamos, los modelos de aprendizaje profundo, es decir, trabajar en una red neuronal multicapa. En la charla de hoy estamos comentando respecto a ese tema. Pero en general, los modelos de inteligencia artificial así funcionan, ¿no? Por ejemplo, en estos meses he estado trabajando para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la implementación, en el uso de la inteligencia artificial
para la clasificación de investigadores, ¿no? ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo en función a las solicitudes de investigadores que son ingresadas, las califica primero si es que estas solicitudes son válidas o no, porque había todo un equipo que validaba de forma manual si una solicitud era válida o no era válida, ¿verdad? Porque a veces presentaban información inconsistente y esa información inconsistente era observada y al final esto era todo un proceso, tenían todo un proceso repetitivo, el cual querían automatizarlo utilizando inteligencia artificial. Y obviamente aquí no estamos hablando de una inteligencia artificial que va a reconocer no va a ser reconocimiento facial, sino es una inteligencia facial, una inteligencia artificial, disculpen, que va a realizar un reconocimiento de las solicitudes ingresadas por los investigadores para hacer una calificación entre estas, ¿sí? Entonces, este modelo finalmente, esa es su tarea. Y este modelo trabaja a nivel del mismo sistema. ¿Sí? Es decir, ustedes ni siquiera lo que hace es ante el ingreso de una solicitud, se llama el modelo, se clasifica, se obtiene una puntuación, se establece en base a la probabilidad dada por el modelo, se establece un rango y en base a ello ya se tiene una puntuación dada para cada una de las solicitudes ingresadas. Bien, entonces, ese es el proceso, digamos, que en teoría cualquier modelo de inteligencia artificial, sobre cualquier modelo de inteligencia artificial trabaja, y esta es la arquitectura sobre la cual trabajan los modelos de aprendizaje profundo, la que acabamos de comentar. Entonces, dicho esto, también es importante tener en consideración la matemática que está detrás de una red neuronal, ¿no? Como lo habíamos mencionado, y esto lo vamos a colocar por acá, existen diferentes funciones de activación en un modelo de red neuronal. Como habíamos visto en la arquitectura de la red neuronal, existe la función de activación sigmoide, la función de activación hiperbólica, existe la función de activación escalonada, existe la función de activación tangente hiperbólica, ¿no? Existen varias otras funciones de activación. Entonces aquí básicamente lo que yo quiero mostrarles son tres funciones de activación: la función de activación sigmoide, la función de activación tangente hiperbólica, la función escalonada, ¿no? Aquí están. Entonces, aquí por ejemplo, estoy llamando a una librería de Python, NumPy. Luego esto les compartiré, se les compartirá un drive cuando se comparte este video en YouTube. La función de activación también se está colocando, se aplica la función sigmoide, nada más. Esta es una función matemática, la función sigmoide, para y se define la función sigmoid. Y luego también se va a definir una función que es la función tangente hiperbólica. Bueno, para aquellos que no conocen Python, voy a colocarle. Python es el lenguaje de programación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con esta sentencia en Python, ustedes definen una función. Bien, entonces aquí lo que yo estoy haciendo es definiendo la función, lo voy a borrar, estoy definiendo las funciones sigmoide y la función tangente hiperbólica. Y finalmente, dado el valor, el valor x que se ingrese, se le aplicará nos retornará la función el cálculo, dado el valor x ingresado, el cálculo de una función matemática, en este caso la función matemática sigmoide. En el cálculo de una función tangente hiperbólica, en la librería NumPy, la función tang contiene la función tangente hiperbólica y es la función que se le aplicaría al valor de x. Y, y luego tenemos la función escalonada, donde también se está definiendo la función como tal y se aplica la función escalonada. Si el valor de x es mayor a 0, se codifica como 1 y si no, se codifica como 0. Aquí la función where funciona como un if-else. No sé si ustedes antes han trabajado en funciones. El if-else esta es una, para que lo comprenda mejor, para que lo comprenda mejor, esta es la condición, esta es la condición, dada la condición, o sea, si se cumple la condición, si no se cumple. ¿Ok? Entonces, así funciona el where, como un if-else. Entonces, si se da la condición, si x es mayor o igual a 0,
entonces el valor va a ser 1. Y si no, el valor es 0. ¿Ok? Entonces, de cumplirse la condición, 1, de no cumplirse 0. ¿Bien? Entonces, aquí lo que nosotros acabamos de hacer es definir las funciones de activación, ¿no? Tanto la función sigmoide, tangente hiperbólica y la función escalonada. Bien, entonces, para que ustedes ya se vayan dando una idea de lo que hace el modelo de red neuronal. El modelo de red neuronal también necesita registros de entrada. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos dándole 2 registros de entrada. Estos son los registros de entrada. Ah, profesor, los 2 registros, sí, porque yo les estoy explicando la matemática detrás de un modelo de red neuronal. En realidad no estamos, por ejemplo, profesor, es necesario programar las funciones y esto ya no hay una función programada para que nosotros solo la ejecutemos y empiece el modelo a entrenarse. Sí, por ejemplo, en Python tenemos la librería H2O, es una librería desarrollada en Java. Ven aquí. Esta es la librería H2O, ¿no? H2O. Esta librería es desarrollada en Java, ¿ok? Es una librería desarrollada en Java, disponible para Python y para R. Es una librería disponible tanto para Python como para R. Obviamente, profesor, y si yo quiero trabajar con H2O, obviamente tienes que tener instalado Java desde la versión 8 a la 13. Es compatible con estas versiones de Java, ¿ok? De la 8 a la 13. Por lo menos de la última revisión de la documentación que yo he hecho, ¿no? De repente por ahí ya está actualizada para versiones superiores, pero la última que recuerdo que revisé hace unos meses es de la versión 8 hasta la versión 13. Entonces, tenemos obviamente una librería desarrollada en Java, disponible para Python. Profesor, y esta librería, es decir, esta función ya no es necesario que programe cada uno, no, pues acá solamente lo que te va a pedir la función es que ustedes ingresen los valores de los parámetros, nada más. Y en la función al momento de ejecutarse, te va a empezar a realizar el proceso de aprendizaje, aquí está. Al momento de entrenar tus datos con los datos de entrenamiento, va a empezar a realizar el proceso de entrenamiento como tal. O sea, no necesitan ustedes. Solo que aquí, como les estoy explicando un poco la matemática detrás digamos, del aprendizaje profundo, les estoy explicando un poco de cómo se trabaja, ¿no? Ok, luego nos dice que existen pesos y sesgos para las capas ocultas. Ok, por ahí algunos de ustedes me dirían, profe, profesor, ¿y cómo yo puedo asignarle los pesos a esas capas, a los datos que se están ingresando? Lo que pasa es que primero los pesos se van a asignar de manera aleatoria y luego se van a ir regulando en función, obviamente en función al reentrenamiento que se haga del modelo de red neuronal, ¿no? Por esa razón es que se le va a asignar de manera aleatoria, que yo también lo asigno, unos pesos, que esos pesos se van a ir regulando y ajustando a los datos. Bien, eso por si preguntan. Entonces, se le va a dar pesos y también se le va a asignar un sesgo a las neuronas de la capa oculta. Luego, también aquí se le asigna pesos y sesgo para las neuronas de la capa de salida. También se les va a asignar un peso a las capas de salida, ¿bien? Y luego, obviamente, ya viene la propagación hacia adelante, ¿no? Este es un tipo, no sé si ustedes, o sea, hay la propagación hacia adelante y existe la propagación hacia atrás. Bien, estamos viendo ahorita lo que se corresponde a la propagación hacia adelante. Y esta básicamente es un bucle donde va a iterarse los valores de la capa oculta y la capa de salida para obtener el valor de probabilidad final. Bien, entonces vamos a ejecutar aquí simplemente un bucle para poder iterar los valores de la capa de oculta y la capa de salida para obtener el valor de probabilidad. Y aquí tenemos, ¿no? El registro 1, la probabilidad de ser de la clase 1 es de 0,75. Estoy refiriéndome a dos decimales nada más, y la probabilidad de ser de la clase 1 del registro 2 es de 0,76, ¿no? Si lo redondeáramos a dos decimales, sería 0,76. Entonces ustedes dirán, ok, profesor, ya he obtenido el valor de probabilidad, sí, pero como les comenté desde el inicio,
Si bien estos supuestos matemáticos se empezaron a trabajar de la década de los 40 en adelante, a lo largo de estos años han tenido algunas mejoras matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba del aprendizaje como tal, los primeros artículos científicos que hablaban del aprendizaje siempre decían del aprendizaje hacia adelante, pero en verdad el aprendizaje como tal se da hacia atrás, por eso se creó el concepto del backpropagation, ¿no? La propagación como tal en el proceso de aprendizaje. Entonces aquí, lo que para el backpropagation se agrega una tasa de aprendizaje, se le agregan las etiquetas reales de los registros, se le agrega la función de pérdida y esa función de pérdida va a depender del tipo de modelo, ojo, ¿ah? Porque, por ejemplo, acá la función de pérdida, cuando se trabaja en un modelo de regresión, es el error cuadrático medio, ¿sí? El error cuadrático medio. Profesor, ¿y cómo se calcula el error cuadrático medio? En realidad, para el cálculo del error cuadrático medio, que es cómo funciona un modelo de red neuronal, em, no sé si para saber si ustedes tienen este conocimiento, ¿saben calcular por ejemplo, ¿saben cómo evaluar un modelo de regresión? ¿Sí? ¿Tienen conocimiento de cómo se evalúan los modelos de regresión? No de clasificación, sino de regresión. ¿Tienen algún conocimiento de cómo se evalúan estos modelos? ¿Sí? Por acá. Ok, con una ecuación cuadrática. Ya, miren, para ponerlo de una manera sencilla, y todos puedan comprender cómo se evalúa un modelo de regresión. Primero es que los modelos de regresión modelan, valga la redundancia, modelan datos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, acá lo voy a colocar abajito para que me puedan entender mejor. Por ejemplo, si quieres modelar el salario, supongamos, quieres usar un modelo de red neuronal para modelar el salario, por ejemplo, entonces tendrías así, ¿no? Tendrías, por ejemplo, supongamos, personas que ganan $1.800, personas que ganan $950, personas que ganan $2.100, personas que ganan $1.300 y una persona que gana $1.500. Vamos a suponer esto. Bien, entonces, pero así como tienes el valor real, también tienes el salario predicho. Y el salario predicho, por ejemplo, para esta persona puede ser 1.850, para esta persona puede ser 1.000, para esta persona puede ser 2.050, para esta persona puede ser 1.300, 1.320, 1.320 y para esta persona puede ser 1.510. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan calcular para, para hallar el error, ¿no? Entre estos modelos? Bueno, la diferencia nada más. Tienen que restarle. 1.000 menos 1.005 menos 50, acá sería menos 50, acá sería menos 50, ¿sí? Menos 50, ¿no? Acá también menos, menos 50, acá sería 50, acá sería menos 20 y aquí sería menos 10, ¿cierto? Está, menos 10. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo como tal? Eleva al cuadrado todos ¿cómo se calcula el error como tal? Se tiene que elevar al cuadrado cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, 50 al cuadrado, 2.500, ¿no? 2.500. 50 al cuadrado, igual acá, 2.500. Aquí no importa si sea positivo o negativo el signo, ¿no? Porque elevado al cuadrado un signo negativo se vuelve positivo. Acá 20 al cuadrado, ¿verdad? Sería 400, ¿no? 400. Entonces acá 400. Y acá 10 al cuadrado, 100, pues, ¿no? Todos estos valores luego se suman. Entonces son 7.500 más 400 más 100. Esto nos llevaría a 8.000. Y luego que los sumas, los divides entre n. N es igual a 5, son 5 registros, ¿no? Y es 1.600. El resultado, el error
cuadrático, el MC, por sus siglas en inglés, el error cuadrático medio, es 1600. Ese es eh, el error cuadrático medio, ¿no? Y esto es lo que justamente les están indicando como función de pérdida, ¿no? Error cuadrático medio. Por eso que ustedes ven acá, true menos pred, ¿no? True menos pred elevado al cuadrado, la media. Porque esto es la media, ¿sí? La suma entre n, la media, ¿sí? Por eso que ustedes ven aquí que la función de pérdida para un modelo de regresión, por ejemplo, si ustedes van a aplicar un modelo de red neuronal para una variable cuantitativa, la función de pérdida se calcula en función al error cuadrático medio, ¿sí? En cambio, si quieren calcular la función de pérdida respecto a una variable cualitativa, por ejemplo, ustedes me dicen, profesor, quiero utilizarlo para clasificar, por ejemplo, para hacer una clasificación sobre clientes o una clasificación de imágenes. Ah, ok, bueno, en ese caso tendrías que, por ejemplo, yo tuve un alumno que me decía, profesor, quiero hacer una clasificación entre imágenes, clasificación de imágenes como él estaba estudiando eh, un problema, una enfermedad ósea, déjenme recordar el nombre, creo que era osteoporosis, esa era la enfermedad, osteoporosis, ¿no? Entonces él decía, yo tengo una serie, era un alumno que tuve que tenía un doctorado en salud y estaba haciendo su tesis para entrenar un modelo de red neuronal que haga una clasificación, porque dice que se demoraban mucho en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Porque tenía que haber una junta de médicos, etcétera. Y como él ya tenía imágenes de personas que a través del resultado se daba de que tenía osteoporosis o no lo tenía, entonces él ya tenía esto implementado, ¿no? Entonces él decía, bueno, sí o no, ¿no? Sí o no. Entonces, él me indicó y me dijo, bueno, profesor, yo tengo acá los datos y quiero entrenar un modelo para la clasificación. Bueno, en este caso, la función de pérdida no puedes usar una función de pérdida del error cuadrático medio, ¿bien? Sino la función de pérdida tiene que estar definida en función a la salida predicha, ¿no? Y aquí tienes que hacer una evaluación entre el true y el pred y obviamente hallar la diferencia entre ambos valores, ¿verdad? Y listo. Y luego tendrías que hallar la deriva de la función sigmoide, almacenar los outputs que se van a usar en el backpropagation, en un objeto, y aquí está definida la función de backpropagation para el modelo, para que finalmente nos dé los pesos actualizados y los sesgos actualizados para el modelo de red neuronal. Una vez que se calcula a través de la función de backpropagation, que se ha definido a través del bucle, se calculan los pesos y los sesgos, se va a poder, estos valores de sesgo y pesos calculados se agregan al modelo de red neuronal dependiendo del tipo de función de activación utilizado y se calculan las probabilidades, ¿no? Y estas serían las probabilidades actualizadas de ser clase uno y de ser clase uno para el registro uno y para el registro 2, ya no utilizando la propagación hacia adelante, sino usando el backpropagation como tal, como actualmente utilizan los modelos de red neuronal. Bien, entonces, esto es un poco de la matemática y que nos ayuda a comprender de manera ya, podríamos decir, a través de un ejemplo, si bien tiene dos registros, porque la idea es que pueda ser ilustrativo y demostrativo de cómo trabaja un modelo de red neuronal, ¿verdad? Pero ya nos permite tener un conocimiento de cómo trabajan un modelo como tal. Ahora, profesor, y como usted mencionaba, entonces existen librerías que, digamos, ya tienen estas funciones programadas. Claro, claro, ya no es necesario que nosotros nos vayamos a preocupar, digamos, de, de realizar toda esta programación de una función de red neuronal multicapa para trabajarla de manera práctica, ¿no? Existen actualmente librerías de procesamiento distribuido que, que trabajan de una manera bastante óptima con nuestros datos y nos permiten implementar de manera práctica y real los modelos de redes neuronales.
y bueno, y con eso de, bueno, modelos de Deep Learning, ¿no? Acá está justamente la función H2O Deep Learning Estimator de H2O. Donde ya obviamente, como lo he mencionado, no es necesario tener todo este conocimiento, pero sí es válido. De pronto por el tiempo he tratado de resumir y abarcar lo esencial, pero sí es válido tenerlo como alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, si a ustedes, ahora que ya tienen este conocimiento, yo diría introductorio, porque no, por cuestión de tiempo no lo he profundizado, pero ya con este conocimiento introductorio, ustedes, cada parámetro de esta función, ustedes dicen, ah, ya, sí, esto hace, bueno, el primero es el identificador, el segundo es la función de activación que aplica el modelo de red neuronal, el tipo de distribución de la variable, aquí obviamente se está usando una función de pérdida multinomial, o sea, está trabajando con una variable cualitativa, aquí están las neuronas por capa, está el epoch, que básicamente se refiere a la cantidad de veces que se iterarán los datos de entrenamiento para el algoritmo, para aplicar el algoritmo de aprendizaje y el cálculo de los valores de los pesos y los sesgos de entrada y de salida, de la capa oculta y de salida. Y está la semilla, porque obviamente esto recuerden que la asignación de pesos y sesgo inicial es aleatorio, entonces con cada vez que ustedes escuchen esta palabrita aleatorio, implica que obviamente es al azar y para que ustedes no en cada ejecución no tengan resultados diferentes o ligeramente diferentes, mejor es agregarle un valor de semilla y por eso le hemos agregado este valor de semilla y con esto nuestro modelo de red neuronal ya sabemos lo que está haciendo, ¿sí? Cuando lo implementemos sabemos lo que hace. Ahora, si bien no sé si ustedes, antes de explicarle brevemente para esta parte del código, sobre todo del deep learning, porque por acá hay una parte de carga de datos, pero hay una parte de carga de datos, hay una parte donde se va a activar el clúster de procesamiento distribuido de H2O, pero antes de explicar estas cuestiones técnicas, no sé si ustedes conocen acerca del procesamiento distribuido. ¿Conocen acerca del procesamiento distribuido? Por ejemplo, hace un momento uno de sus compañeros mencionó, profesor, hoy el uso de la inteligencia artificial y los modelos basados en redes neuronales y el aprendizaje profundo son posibles gracias al desarrollo de infraestructura de cómputo, ¿no? Lo cual es cierto, es correcto lo que mencionó su compañero, pero no solamente eso, ¿no? Sino también gracias al desarrollo de software que permite usar de manera eficiente esa infraestructura. ¿Ah? Ojo, ¿ah? No solamente solamente dado el desarrollo de infraestructura, ha sido el único, digamos, la única razón por la cual tenemos actualmente un boom de la inteligencia artificial, sino también porque hay un desarrollo también de software de librerías de Python que van a permitir hacer uso efectivo de todos estos recursos de cómputo que actualmente se disponen, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿ustedes tienen una idea del procesamiento distribuido? ¿Cómo trabaja un procesamiento distribuido? ¿Han utilizado algún software o alguna librería de procesamiento distribuido? A ver, pueden opinar. Ahí tenemos una opinión por el chat. Por ahí no, me dicen. No, a ver, dos. A ver, chicos, los demás pueden participar también. Bien, no tienen conocimiento acerca del procesamiento distribuido. Mire, se los comento rápidamente. El procesamiento distribuido como tal es cuando ustedes compran un ordenador, les dice cuántos nodos de procesamiento tiene su ordenador. Por ejemplo, este ordenador tiene 12, ¿ok? Tiene 12 nodos o núcleos de procesamiento, ¿sí? Otros ordenadores tienen 20. De repente ustedes tienen 8, no sé, ¿sí? Pero este es al nivel de CPU. Si ustedes, por ejemplo, compran una lacto con una tarjeta
de GPU de NVIDIA, por ejemplo, pueden llegar a tener 3200 nodos o núcleos de procesamiento, GPU. ¿Sí? Entonces, Python tiene librerías para desarrollo, para procesamiento distribuido en CPU, como por ejemplo H2O, y también tiene librerías para procesamiento distribuido en GPU, por ejemplo, Rapids, así se llama la librería. O también, aquí, por ejemplo, no solamente está H2O, ¿no? También pueden considerar, por ejemplo, también pueden trabajar con, se me ha ido, bueno, acá puedes trabajar con Rapids para procesamiento de datos QDF. Aquí puedes trabajar también con TensorFlow, ¿no? Entonces, hay una serie de librerías que ustedes pueden utilizar tanto para procesamiento distribuido en CPU y GPU. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ya, ok, ya me mencionó las librerías, pero ¿qué es procesamiento distribuido? Bueno, fácil. Pasa de que hay librerías en Python que por más que ustedes en su ordenador tengan 12 núcleos de procesamiento en su CPU, solo utiliza uno. Por ejemplo, profesor, pero ¿por qué no utiliza todos? No, lo que pasa es que esas librerías se llaman librerías de datos en memoria. Entonces, un ejemplo, acá son datos en memoria. Solo utiliza un nodo. Profesor, ejemplo de librería, ya, scikit-learn, ¿no? sklearn es un ejemplo de librería que solo trabaja con un nodo como tal, ¿no? H2O hace un clúster. ¿A qué me refiero un clúster? De que por ejemplo, cuando yo le he dado h2o.init, inicializo el clúster de manera tal que todos los núcleos de procesamiento que me van a servir, o todos los cores de procesamiento que me van a servir para realizar los cálculos, que por ejemplo requiere un modelo de red neuronal, los va a poder distribuir entre estos 12 núcleos. A diferencia que Scikit-learn solo utilizaba uno. Profesor, entonces si por ejemplo un modelo de red neuronal que yo entreno con Scikit-learn me demora 6 minutos, si mi ordenador tiene 12 núcleos, podría demorar alrededor de 30 segundos si utilizara H2O. Sí. La respuesta es sí, aproximadamente, ¿no? No necesariamente, porque también el clúster, mientras se activa, distribuye las tareas, etcétera, tiene por ahí, pero aprox 40 segundos, aprox, ¿no? Lo que se va a demorar. Entonces, gracias también a este desarrollo en cuanto a software y a librerías de procesamiento distribuido en CPU y en GPU, es que ahora la inteligencia artificial permite entrenar modelos con un gran volumen de datos. Porque mientras más datos tengas, más capacidad de procesamiento necesitas. Y obviamente necesitas que la tecnología que estás utilizando para procesar los datos lo hagan de manera distribuida, ¿sí? Para que pueda hacer un uso eficiente de los recursos de cómputo que precisamente uno de sus compañeros mencionaba inicialmente. ¿Ok? Entonces, ahora imagínense esto a nivel de CPU. Ahora imagínense cuánto demoraría si la librería que se va a usar es, por ejemplo, Rapids, y que Rapids tiene 3200 núcleos de procesamiento. Imagínense el tiempo, o sea, ese procesamiento no dura ni siquiera un segundo, o sea, lo hace rápido. Entonces, por eso es que las grandes compañías que actualmente vienen entrenando sus modelos utilizando modelos de inteligencia artificial y principalmente utilizando modelos de aprendizaje profundo, de deep learning, es que requieren de estas infraestructuras porque obviamente entrenan datos muy voluminosos, ¿verdad? Tienen un gran volumen de datos y obviamente necesitan una gran capacidad de infraestructura de cómputo, pero acompañado también de librerías potentes para poder realizar este procesamiento de manera distribuida. ¿Sí? Entonces, profesor, perfecto. La matemática detrás de la inteligencia artificial me queda claro, ¿no? En esta charla, esta corta charla que hemos realizado hoy, inicia de la década de los 40 y ha ido progresivamente implementándose, mejorándose, ¿verdad? E incluso agregando algunas digamos, agregando algunas funciones, añadiendo algunas funciones matemáticas como el backpropagation, que ha permitido que la red neuronal tenga un proceso de aprendizaje muy similar al aprendizaje humano, o cómo funciona el cerebro humano, lo cual, pero también acompañado del desarrollo en cuanto a infraestructura de cómputo, que perfectamente lo mencionó su compañero, y acompañado también de
el desarrollo de software, desarrollo de librerías que permitan hacer un uso eficiente de esta infraestructura de cómputo para que el aprendizaje como tal y el procesamiento de los datos pueda ser de manera distribuida. ¿Verdad? Y la matemática que acabamos de explicar hace un momento, que está detrás del modelo, de los modelos de aprendizaje profundo, el procesamiento sea rápido y no demore. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es lo esencial que nos queremos llevar de la charla de hoy. La implementación como tal hoy del aprendizaje profundo está en diferentes campos, ¿no? No estamos solamente refiriéndonos a, digamos, a un campo como tal, eh, sino también estamos, no solamente, bueno, en este contexto les quise dar un ejemplo de un campo específico, ¿no? De este alumno, de esta enfermedad osteoporosis para clasificación de imágenes, algunos lo utilizan para clasificación o identificación de transacciones fraudulentas, ¿no? Modelos de aprendizaje profundo. Más se utiliza en el campo de la computación visual y procesamiento del lenguaje natural, pero sin embargo también se pueden entrenar con modelos con datos estructurados para modelos de clasificación, para modelos de regresión. Ya ustedes saben que para la diferencia entre estos modelos es la función de pérdida, ¿no? De, de pérdida, cómo varía, ¿no? En función al error cuadrático medio, ¿verdad? Si el caso de la variable es cuantitativa, y todo eso lo hemos podido comentar en la charla de hoy. La idea de la charla precisamente era introducirnos y comprender cómo se da este tipo de aprendizaje como tal. No sé si de parte de ustedes tengan alguna duda complementaria o que deseen resolver ahora, que nos quedan todavía unos 6 minutos de la charla. Pueden colocar sus consultas en el chat, si así lo desean, o de repente activar su micrófono. Muy bien, entonces muchas gracias por el tiempo y gracias también por el espacio aquí en SS Learning. Eh, Conmigo en inteligencia artificial nos vamos a encontrar en el módulo de procesamiento del lenguaje natural. Para aquellos que son parte del programa, nos estaremos viendo en ese módulo, en el módulo de procesamiento del lenguaje natural del programa de especialización en inteligencia artificial. Aquí ahí en el programa comentaré de una manera más amplia el funcionamiento de una red neuronal y si tienen por ahí alguna otra duda, eh, definitivamente sí. Sí, ahora el día de mañana, Andy, se estará compartiendo en nuestro canal de YouTube de SS Learning el video de la sesión de hoy y adjunto a ese video en la descripción estará un enlace donde se incluirá el material utilizado, ¿no? Como les digo, por cuestión de tiempo, obviamente me he tratado de enfocar en arquitectura de una red neuronal, en la matemática detrás de un modelo de red neuronal, en los diferentes campos de aplicación y sobre todo en las librerías y en el tipo de cómputo distribuido que actualmente están utilizando los, eh, los modelos de red neuronal, es importante para que ustedes un poco establezcan un marco como punto de partida para el aprendizaje y sobre todo que los modelos de aprendizaje profundo actualmente se están utilizando en diferentes campos de la inteligencia artificial y tengan una primera vista de ello, ¿no? Ok, listo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Nos estamos encontrando en otro espacio. Sí, William, va a ser compartido en la descripción del, del canal de YouTube, del video que mañana van a subir en YouTube. Ahí va a estar agregado un Drive
donde va a estar el notebook y todos los recursos que hoy he mostrado en clase. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Nos estamos encontrando en otro espacio. Buenas noches.